Amores, hoy vamos a estudiar básicamente la sangre, el temido tema. Entonces, el primero de todo, pues vamos a ver los glóbulos rojos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se sintetizan los glóbulos rojos? Pues básicamente, ante situación de una hipoxia tisular, el tejido pues se estresa, ¿no? Porque le falta oxígeno. Entonces se va a liberar el factor de hipoxia tisular. Esto va a favorecer que se libere eritropoyetina en el riñón. Y esta va a estimular la médula ósea, en concreto la célula madre mieloide, porque saben que está la mieloide y la linfoide, ¿no? La linfoide para los linfocitos y la mieloide para el resto de las células de la sangre. Entonces, se va a estimular a la célula madre mieloide y la que va a dar lugar al glóbulo rojo se comparte con las plaquetas. Entonces, la eritropoyetina va a activar tanto a la síntesis del megacariocito en plan las plaquetas, aunque también habrá otra hormona que veremos que va a inducir la síntesis de plaquetas, como al hemocitoblasto, el cual pues va a pasar proeritoblasto, eritroblasto, normoblasto. Aquí perderá lo que viene siendo el núcleo, dando lugar al reticulocito y finalmente pues ya al glóbulo rojo, ¿no? Estos dos de aquí pues se encuentran en sangre periférica y esto ya es la médula ósea. Este reticulocito va a ser muy importante para la hora de determinar si hay una hemólisis y si es regenerativa, o sea, si se están regenerando los glóbulos rojos o si no. Es decir, si el problema es la médula ósea o no, pero esto lo veremos más adelante. Vale. ¿Qué va a pasar? Para esta síntesis va a estar regulada, por un lado, por ese factor de hipoxia tisular que acabamos de hablar y por la hepcidina, en la cual se aumenta, como vimos en temas anteriores, por proceso inflamatorio. Y esta hepcidina va a inhibir a la eritropoyetina y también la absorción de hierro, que vamos a ver que va a ser muy importante para la síntesis de glóbulos rojos, ya que como vemos, como requisitos de moléculas que necesitamos para crearlo, vamos a necesitar la vitamina B12 y el ácido fólico para la síntesis de lo que viene siendo el ácido, o sea, el ADN, ¿no?, de ese glóbulo rojo, el hierro para la composición del grupo hemo y la hemoglobina, que está hecha por aminoácidos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar también? Que estos glóbulos rojos, como hemos dicho, que no tienen núcleo, pues no pueden regenerar su estructura, por lo que tienen un tiempo de vida limitado, que son 120 días. Y la energía la van a obtener por glucólisis anaerobia. Para ello van a utilizar la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la piruvatoquinasa. Además de que van a fosforilar las pentosas para mantener reducido el hierro y la hemoglobina y permitir que funcione correctamente. Entonces, si vemos alguna lesión de alteración de lo que dice la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o la piruvatoquinasa, ese glóbulo rojo no puede tener energía y morirá antes del tiempo, dando su lugar a una hemólisis corpuscular que veremos más posteriormente, ¿no? Vale, pues muy bien. Entonces vamos a distinguir dos tipos de problemas, básicamente, de los glóbulos rojos. Tenemos porque me faltan glóbulos rojos, entonces estamos hablando de una anemia, o que me sobran, policitemia, se me forman más de la cuenta. Vale, pues vamos a ver la anemia. La anemia se define como una concentración de hemoglobina en el hombre menor a 13, en la mujer menor a 12 y en el embarazo, o sea, en la mujer embarazada menor a 11, ya que esto es básicamente las necesidades que requiere, pues en el embarazo se requiere más concentración de hemoglobina porque tenemos otra vida dentro de nosotros y la mujer se tiene unos criterios de hemoglobina más bajos, pues ya sea anemia, o sea, porque normalmente nosotros perdemos lo que viene siendo glóbulos rojos por la menstruación. Vale, entonces tenemos la anemia, se va a clasificar según la concentración de reticulocitos que hay en la sangre, que hemos dicho que son los que me van a determinar si la médula ósea funciona o no. Entonces, si yo tengo la concentración de reticulocitos menor al 0,5% en la sangre, es decir,
que de todo el porcentaje de células que yo veo en la sangre, menos del 0,5 son reticulocitos. Esto quiere decir que no se están sintetizando nuevos glóbulos rojos. ¿Y por qué puede ser esto? Pues puede ser por dos causas. O bien que la médula ósea no me funciona, o bien que me faltan los precursores que habíamos visto antes. Y entonces no puedo sintetizar glóbulos rojos, bien porque no me funciona la fábrica, o bien porque no tengo los materiales para construirlo. Entonces, si no me funciona la fábrica, la médula ósea, puede ser porque no tengo células, lo cual va a ser una aplasia medular, es decir, por radiación, quimioterapia, lo que sea, no tengo células madre en lo que viene siendo en la médula ósea. O bien sí que tengo células, pero estas células no funcionan bien. ¿Por qué? Porque tengo una mieloptisis en el que las células madre se ven desplazadas, es decir, va a haber menos número de células madre porque van a ser invadidas por células tumorales de otro sitio, es decir, se va a dar una metástasis y van a quitarle el sitio a las células madre. O puede ser por una mielodisplasia en la que las células madres propias se vuelven tumorales y entonces pues no hacen bien las cosas, hacen lo que les da gana. O por enfermedad crónica. Por ejemplo, si tengo una insuficiencia renal no libera eritropoyetina, por lo tanto no se va a estimular a la médula ósea, aunque tenga esas células madre y los trabajadores bien, que funcionan bien y tal, pero si yo no le doy señal, sintetiza, crea, pues no crea. O la inflamación crónica, como hemos dicho, con la hepcidina que me lo inhibe. Vale, pero también puede ser porque me falte, como hemos dicho, los materiales. Entonces tenemos la anemia ferropénica, es que me falta el hierro, la megaloblástica, que me falta vitamina B12, la sideroblástica, me falta la porfirina, y la talasémica, pues que se ve alterado, pues esa hemoglobina, es decir, que los aminoácidos no se crean, no se ordenan de la manera correcta, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora posteriormente con más profundidad, ¿vale? Pero puede ser el caso de que sí que mi médula ósea funcione, como hemos dicho, y sí que se están sintetizando. El problema es que se consume mucho, que lo estoy perdiendo. ¿Cómo lo puedo perder? Bien, por una hemorragia, es decir, la sangre me sale al exterior, por ejemplo, con una menstruación o un traumatismo, una herida, y pierdo sangre. Pero también puede ser por una hemólisis, es decir, que mi propio cuerpo la destruya. Y la puede destruir. ¿Por qué? Los componentes del glóbulo rojo están mal, entonces yo veo un glóbulo rojo que no funciona bien, vamos a decir, tengo un móvil que no se enciende la pantalla, tengo un móvil que está destrozado en plan lo que viene siendo la carcasa y digo, mira, me lo cambio, ¿no? Lo voy a tirar y voy a coger otro. Entonces serían las corpusculares. O bien extracorpuscular, es decir, que se me rompe el glóbulo rojo dentro del vaso sanguíneo por un traumatismo, por fármaco, en plan por toxicidad o por bacterias o por un trastorno autoinmune. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, dentro de los corpusculares que me falla un componente del glóbulo rojo. Y entonces se me va a romper en el propio glóbulo rojo, o sea, en el propio vaso. Entonces se va a dar lugar a una hemólisis intravascular. Yo lo destruyo directamente, ¿no? En el vaso. Y entonces dentro de las corpusculares distinguimos o bien que se esté alterada la membrana plasmática, haciendo que ésta sea más rígida porque se me muta la anquirina o la bespectrina, que son unas moléculas que le dan esa flexibilidad y esa estructura al glóbulo rojo. ¿Qué pasa? Si esto se me muta, se me vuelve muy rígido, es decir, no se dobla como normalmente hace el glóbulo rojo para poder salir los capilares, para poder adaptarse y moverse. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega al vaso, que es la estructura que básicamente los elimina, pues ella tiene como una red que para detectar a los glóbulos rojos que están enfermos, entonces, que son los sinusoides, ¿no? Entonces, cuando llega el glóbulo rojo que es capaz de adaptarse, pues puede pasar por los agujeritos porque se amolda para poder pasar. Pero, ¿qué pasa? Que si se ve alterada la membrana plasmática y se vuelve rígida, formando esos esferocitos, ¿qué va a pasar? Que con esferocitos, porque son círculos, son pelotas que no cambian y son rígidas, pues llegan, chocan y entonces se rompen porque no es capaz de adaptarse.
Otro problema que podemos tener, una enzimopatía, es decir, que nos falta piruvatoquinasa o la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que hablamos antes. Entonces, si no tiene esta enzima para obtener energía, como no tiene energía, pues se muere. Y vamos a ver que se van a formar los corpúsculos de Ames, que va a ser lo clave de esta patología. Y ese déficit se va a ver precipitado por el consumo de habas de las personas que tengan esta alteración genética. Es decir, hay personas que tienen una alteración genética, ¿vale?, que le predisponen a que si se toman habas van a inhibir a la enzima piruvatoquinasa y glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de sus eritrocitos, y entonces no van a tener energía para poder sobrevivir ni tampoco para reducir lo que viene siendo la hemoglobina. Y si no la reduce, pues va a reaccionar con otras moléculas y va a precipitar, es decir, se va a formar como un cristal. Y entonces ese cristal es el corpúsculo de Heinz y nosotros vamos a ver, tengo un glóbulo rojo enfermo, no me funciona bien, tiene ahí el cristal lo tiene roto, pues lo voy a tirar, ¿vale? Y finalmente tenemos la alteración de hemoglobina, que son básicamente la talasemia, en la que pues básicamente yo tengo la hemoglobina que no me va a funcionar bien. Entonces se estructura de forma anómala, dando lugar a los drepanocitos. Entonces se forma en forma de hoz, es decir, en forma así como una hoz, para combatir a la malaria y al paludismo y así intentar pues sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de anemia, que se llama falciforme porque tiene una morfología pues errónea, pues no lleva bien los glóbulos rojos, o sea, el oxígeno no es tan competente para ahora llevar los glóbulos rojos, le entras menos. Entonces hay mayor riesgo de úlceras, de infarto y de infecciones porque no le llega bien la sangre a los tejidos y no se oxigena correctamente. Entonces se me forman pequeños infartos, necrosis, se me va perdiendo la piel, úlceras, y sabemos que donde hay una úlcera, una pérdida de integridad, pues es decir, si yo tengo una herida, pues es más fácil que se me infecte que si tengo la piel pues totalmente íntegra sin ninguna, sin ninguna herida, porque no tengo ninguna puerta de entrada hacia mi interior. Vale. Y después pues tenemos lo que viene siendo la hemólisis extracorpuscular, en el que mi glóbulo rojo está perfecto. El problema es que se rompe pues en el vaso sanguíneo, pero por otros motivos. Entonces esto va a ser una hemólisis extravascular. Entonces, ¿por qué se puede romper? Como hemos dicho, un daño mecánico, pues por una fístula, es decir, por una conexión, por ejemplo, como se hace a una fístula arteriovenosa, como se hacen las pacientes con hemodiálisis, en el que conecto las arterias con las venas para que circule la sangre en la máquina y de hemodiálisis, y se pueda renovar la sangre y limpiar las toxinas. Al andar, porque la planta del pie, al chocarlo, pues al pisar, pues rompo los glóbulos rojos, o porque tengo una alteración del vaso sanguíneo y esté más dilatada cuenta o más contraído o esté alterado y entonces se choca contra la pared y se rompe. Toxicidad, como hemos dicho antes, o por trastorno autoinmune, en el que tenemos tres tipos. Puede ser que tenga yo autoanticuerpos, es decir, policías que rompen a mis propios glóbulos rojos, y distinguimos autoanticuerpos calientes cuando se activan a los 37 grados, y estos son con inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es básicamente extravascular, entonces siempre que veamos inmunoglobulina G es que la hemólisis, es decir, la rotura del glóbulo rojo, se va a dar lugar en el bazo o en el hígado, ¿no? Extravascular. Ejemplo, pues el lupus, el síndrome antifosfolípido, la artritis reumatoide, pues va a liberar inmunoglobulinas que me los rompen. O bien autoanticuerpos fríos, que son aquellos que van a actuar a una temperatura del cuerpo menor de 37 grados centígrados. Y en este caso va a ser
efectuada por la inmunoglobulina M, que sabemos que se da en la respuesta primaria, por lo tanto va a ser más rápida y por eso va a ser intravascular, va a ser directamente en el vaso sanguíneo. Aquí se va como que la inmunoglobulina G, como que, vamos a decir, como que lo va a marcar para que el vaso lo destruya, y la M es que directamente lo destruye en el vaso sanguíneo. ¿Y por qué va a ser causada? Por ejemplo, por el virus del Epstein-Barr o por una infección por un micoplasma, que era una bacteria que es intracelular, que se mete en el interior de los glóbulos rojos. O bien tenemos anticuerpos que son bifásicos, que actúan en ambos niveles, tanto en caliente como en frío. Entonces va a ser afectado a menos de 37 grados como a 37 grados, y dependiendo de la temperatura, pues lo afectarán la inmunoglobulina M o la G. Pero principalmente va a ser la G la que lleva a cabo la infección, dando lugar, el marcaje dando lugar a una hemólisis extravascular. Vale. Después tenemos los isoanticuerpos. Isoanticuerpos significa anticuerpos propios, pero contra algo ajeno, ¿vale? Mis policías detectan algo ajeno, pero algo ajeno que es similar a mí. Vamos a ver, vamos a decirlo más sencillamente. Tenemos anticuerpos que van a destruir mis células propias, ¿vale? Esos son autoanticuerpos. Ahora, los anticuerpos que conocemos de toda la vida son policías que detectan algo diferente a mí y a mi especie, es decir, cosas que no son humanas. Por ejemplo, una bacteria, o por ejemplo, la sangre de un caballo o de un perro. Yo lo detecto como que no es humano. Y un isoanticuerpo es aquel que detecta un anticuerpo que no es mío, pero que es humano. Entonces vamos a tener la eritroblastosis fetal, que es básicamente que yo soy humana, ¿no? Y soy madre. Y yo soy RH negativo, es decir, yo no tengo en mi sangre el antígeno RH. Por lo tanto, si tú me expones al RH, yo lo detecto como extraño porque no lo tengo. Y mi hijo resulta que es RH positivo. Por tanto, durante el parto, como se rompe la placenta y me pongo en contacto con la sangre de mi bebé, mi cuerpo va a exponerse a ese RH, al antígeno RH. Es decir, esto no es mío, esto es extraño, aunque sea humano. Entonces lo que voy a hacer va a ser generar anticuerpos contra ellos, y por eso se da lugar, en el segundo embarazo se puede dar lugar a la hemólisis de la sangre del bebé, dándose lugar a esa eritroblastosis fetal. Entonces yo voy a crear inmunoglobulina G. Esto se va a dar con tiempo, primero la M porque detecta y después G, creando esa memoria inmunológica para la siguiente vez que me exponga dar lugar a esa hemólisis, y esa hemólisis va a ser extravascular y se va a dar un tiempo, ¿no? Se destruye en el vaso. Mientras que en el accidente transfuncional es que mi cuerpo, Alba me va a dar a mí su sangre. Yo no sé si somos compatibles o no, pero vamos a decir que Alba me da a mí su sangre. Entonces, al darme a mí su sangre, como no somos del mismo grupo, AB0, pues al administrármelo, mi cuerpo lo detecta como esto es raro y va a actuar directamente, intravascularmente, por la inmunoglobulina M. Entonces la reacción de precipitación de la sangre se va a dar isofacto, en plan, en el momento, directamente. Por eso es muy importante lo de comprobar que es el paciente, que es el grupo AB0, que es positivo o negativo, antes de administrarlo. Y después tenemos que también puede ser antefármaco. Un fármaco me puede dar lugar a mí una reacción autoinmune que cree como una reacción cruzada con mis antígenos, mis glóbulos rojos, dándose lugar a una hemólisis extravascular al activarse la inmunoglobulina G, por ejemplo la dopamina. También puede actuar como un apteno. El apteno, como sabemos, es una molécula que es muy chiquitita y que en sí no hace nada, pero cuando se une a una proteína más grande hace que sea lo suficientemente grande como para que mis anticuerpos los detecten.
como por ejemplo si se uniera lo típico de la penicilina, se une a la albúmina y da lugar, pues, el apteno pues ya pasa a ser antigénico, ¿no? Entonces, el hemoglobina G va a formarse una hemoglobina G dando lugar a una hemólisis extravascular. O bien puede formar inmunocomplejo, es decir, que este fármaco se una a la inmunoglobina G o la inmunoglobina M y todo ello forme un inmunocomplejo. Se me deposite en las paredes vasculares y gracias al sistema de complemento active la cascada de destrucción de los glóbulos rojos y de otras células vasculares, dándose lugar a una hemólisis intravascular, porque recordemos que esto formaba el complejo C9 y se formaba un poro. Vale. Entonces, para diferenciar hemólisis intravascular de extravascular, la intravascular está regulada por la hemoglobina M, mientras que la extravascular por la G. La extravascular se da en el hígado y la intravascular directamente pues intravascular, dentro del vaso, pues en el interior del vaso. Esta va a ser mucho más aguda y rápida, súper intensa, y esta va a ser más prolongada en el tiempo. Por tanto, esta va a ser como más grave, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas vamos a ver? Pues vamos a ver hemoglobina M, es decir, la presencia de la hemoglobina suelta, no dentro del glóbulo rojo, sino suelta en la sangre. La hemoglobina en la orina, porque es una proteína que la está filtrando en el riñón, que normalmente no está, y lo he hecho por la orina porque tengo un exceso. Y hemosidenuria, es decir, la hemoglobina que estoy echando por la orina es tanta que precipita y se forma pues los siderocitos, la precipitación de esa hemoglobina. ¿Vale? Pues ya está. Vale. Y ahora vamos a explicar pues básicamente cómo lo podemos diagnosticar. Vale. Pues se diagnostica de la siguiente manera. Los valores normales que tenemos que mirar va a ser la hemoglobina, que es decir, la proteína que lleva que tiene los glóbulos rojos para llevar el oxígeno a dos a ella, tiene que estar entre 12 y 17. Y el hematocrito es la concentración de todas las células sanguíneas mías que yo tengo, cuál es el porcentaje del total que son glóbulos rojos. Y eso debe ser entre el 38 y el 52. Si alguno de estos valores está por debajo de 12 o de 38, ¿no? En cada sitio, o están por encima, si están por debajo va a ser una anemia, si están por encima va a ser una policitemia, ¿vale? El VCM es volumen corpuscular medio, el volumen del corpúsculo, es decir, del glóbulo rojo medio, la media de los tamaños de mis glóbulos rojos. La media sería de 80 a 100, como de 80 centímetros a 1 metro, ¿no? Como decir, en nosotros humanos, entre comillas. Entre 80 y 100. Si están por debajo, va a ser pequeño, micro. Y si va cítico, ¿no? Cítico de célula, pues pequeña célula pequeña. Microcítico. Y si es mayor a 100, pues va a ser macrocítico, va a ser grande. Ahora tenemos la hemoglobina corpuscular media, es decir, el porcentaje, por así decirlo, de hemoglobina que tiene mis células, cada glóbulo rojo en sí, ¿no? Entonces puede ser hipercromático, es decir, que tiene mucha hemoglobina, y la hemoglobina recordemos que tiene el hierro, y si tiene el hierro, que es lo que le daba la hemoglobina el color rojo a mi glóbulo rojo, por eso va a ser hipercromático, va a ser demasiado rojo, por así decirlo, porque tiene mucha hemoglobina. O si está por debajo de 26, va a ser hipocromático. Poco cromo es color, ¿no? Poco color. ¿Por qué? Porque tiene muy poca hemoglobina, que era lo que le daba ese color rojo al glóbulo rojo. Y después tenemos el ADE, que es básicamente el ancho de distribución. Es decir, que si mis glóbulos rojos son muy diferentes entre sí o no. Y tiene que ser entre 11 y 14. Si está entre 11 y 14 es homogéneo, es decir, son similares entre sí un glóbulo rojo a otro. Si están por debajo o por encima es heterogéneo, es decir, la distribución y glóbulos rojos son diferentes entre sí. Y el índice del reticulocitario es básicamente la proporción de reticulocitos que yo tengo en sangre, que era lo que habíamos dicho antes, que si está por debajo de 0,5 significa
que es hiporregenerativo, es decir, mi fábrica lo produce, y si es mayor al 2% es que mi fábrica sí que está produciendo glóbulos rojos y más de la cuenta, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo vamos a poder diagnosticar y diferenciar los distintos tipos de anemias. Entonces, primero voy a fijarme en el volumen corpuscular medio, es decir, el tamaño de mis glóbulos rojos. Si este tamaño es grande, solamente va a ser una cosa, anemia megaloblástica. ¿Qué es? Esta anemia megaloblástica se va a dar, bueno, si no lo explico, si es más, anemia megaloblástica. Si es menor, puede ser o la talasemia o la anemia ferropénica y la sideroblástica. Y se va a diferenciar según el ancho de distribución, es decir, que si son homogéneas o son heterogéneas. Si son homogéneas, va a ser la beta-talasemia. Si son heterogéneas, va a ser la ferropénica o la sideroblástica. Y ahora vamos a tener que si mi volumen corpuscular medio es normal, tiene un tamaño normal, pues me voy a fijar en los reticulocitos. Si mis glóbulos rojos están liberando más o menos. Si es más, es hiperregenerativo, entonces que lo estoy perdiendo, lo estoy consumiendo, bien por la hemorragia o bien por la hemólisis que habíamos dicho antes. Y lo vamos a diferenciar entonces que si es autoinmune o no, haciendo un test de Coombs. Y después vamos a tener que si es menor a 0,5 es que mi fábrica no funciona. Por tanto, puede ser una aplasia medular, la enfermedad crónica o el síndrome inmunodisplásico. Vale, pues vamos a ver la anemia megaloblástica. Hemos dicho que se define porque su volumen corpuscular, el tamaño, es demasiado grande. Y es demasiado grande porque le falta o bien la vitamina B12 o el ácido fólico. La vitamina B12 se encuentra en la carne animal, mientras que el ácido fólico en los vegetales. ¿Qué pasa? Que las cosas animales, como somos nosotros, pues no es más sencillo de almacenar. Por tanto, dura más tiempo en nuestro cuerpo, mientras que el ácido fólico pues dura menos. ¿Por qué no puede tener disminuido esa vitamina B12? Pues bien, en la vitamina B12, para poder absorberla nosotros de la carne animal, necesitamos que unas célulillas que tenemos en el estómago, ¿vale?, que son las células parietales, liberen HCl, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco para poder absorberla. El HCl como que lo rompe y el factor intrínseco se une a ella para que después en el ilion terminal se absorben. Entonces, si yo tengo un problema en las células parietales y no se libera el ácido clorhídrico o no se libera el factor intrínseco, no voy a poder absorber. Y además, si tengo un problema en el ilion terminal, que es donde yo lo absorbo, pues tampoco lo voy a poder absorber y entonces voy a tenerlos disminuidos. Mientras que el problema en el ácido fólico será si me pongo, por ejemplo, un tratamiento con metotrexate que se une a él, al ácido fólico, y como que lo va gastando en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tengo un déficit de vitamina B12, vamos a decir que como truco, como es animal, lo cojo, lo guardo mejor y me va a dar más cosas, ¿no? Porque es como si mirara a mí. Por eso, si no lo tengo, no voy a poder degradar la hemocisteína ni el metilmanónico. Y esto va a provocar que haya dos alteraciones, que no sintetice bien el ADN y ni la succinilcolina, dando lugar a esa anemia megaloblástica. Porque como me falta ADN para sintetizar el glóbulo rojo, en la síntesis del glóbulo rojo tarda más tiempo de la cuenta y entonces el glóbulo rojo como que crece más de la cuenta para salir al exterior. Y también, como hemos dicho que es muy importante, ¿no?, por ser animal me aporta más cosas, pues me va a producir una destrucción de la mielina, porque no tengo la suficiente mielina, bueno, más que bien destrucción es que no puedo sintetizar la mielina, porque me falta esa vitamina B12 que es esencial para sintetizar la mielina, que era básicamente como el plástico que recubre
a los cables de mis nervios. Entonces va a dar lugar a problemas neurológicos. Mientras que el ácido fólico, como truco, como era vegetal, pues no lo voy a retener tanto en mi cuerpo y tampoco me va a servir para tanto. Entonces se me va a acumular la homocisteína y solamente me va a alterar al ADN y la succinilcolina, dándome lugar a esa anemia megaloblástica, ¿vale? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de la aplasia medular, que ya hemos dicho, aunque ya lo hemos dicho antes, que es que no tengo células en la médula ósea, por tanto no sintetiza glóbulos rojos nuevos, por tanto el índice reticulocitario va a estar bajo, no genero precursores de glóbulos rojos ni glóbulos rojos. En la enfermedad crónica, como dijimos antes, como había una inflamación, aumenta la concentración de epsidina. Esta va a inhibir a la eritropoyetina, que era la señal que le decía, como el volante que le decía a la fábrica de nuestra médula ósea que sintetizara glóbulos rojos, no va a estar, y también se va a inhibir a la absorción de hierro. Si me falta hierro, no voy a básicamente poder generar más nuevos glóbulos rojos. Y además, este hierro, como no lo voy a poder absorber, también la epsidina lo va a secuestrar en el interior de los macrófagos, es decir, cómetelo. Y entonces vamos a ver que los glóbulos rojos se los va a empezar a comer. Y entonces me va a dar lugar a una anemia ferropénica porque me está faltando ese hierro. Y el síndrome mielodisplásico, que vamos a ver en la parte de lo que viene siendo de la serie blanca, que ahora vemos más detenidamente después. Vale, ya tenemos la reticulocitosis en plan mayor al 2%, que hemos dicho que mi médula ósea sintetiza más. Y entonces tenemos, pues, bueno, esto es más o menos lo mismo que antes, ¿vale? Y ya después tenemos la disminución de, si tengo los glóbulos rojos, pues chiquititos, de pequeño tamaño, volumen corpuscular medio, pues tengo que ver que si son diferentes o no entre sí. Que no son diferentes entre sí, son similares, pues estamos ante una beta-talasemia, ¿vale? En una beta-talasemia el problema es que la hemoglobina está constituida, la normal, por una cadena alfa y una beta. En la talasemia lo que pasa es, tenemos las alfa, la talasemia alfa y la beta. En la alfa es que tengo dos alfas, mi hemoglobina está formada por dos alfas, y en la beta que está formada por dos betas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como tengo un exceso de una u otra, esta como que no se compensa y entonces precipita. Y en este también precipita. Y va a dar lugar a los dianocitos, que son un glóbulo rojo, y vamos a ver como si fuera una diana, con un punto en el medio que va a ser pues esa precipitación de hemoglobina. Y se llama dianocito porque parece eso, una diana, ¿no? Y ahora vamos a tener la sideroblástica. La sideroblástica es la que falta la protoporfirina 9. Y esto es porque le falta vitamina B6, que es esencial para formarla, ¿vale? O también puede ser por el alcohol, impidiendo que lo absorbamos correctamente, o la isoniazida, que era un tratamiento, un fármaco, un antibiótico contra la tuberculosis, ¿vale? Entonces, si me falta la protoporfirina 9, no se va a poder unir el hierro a la hemoglobina. Como habíamos dicho antes, el hierro era esencial, era unos componentes esenciales para formar al glóbulo rojo. Si no se me une, se va a acumular el hierro en la mitocondria, aumentando el tamaño de esta y dándose lugar al sideroblasto. Vale. Y ahora, por otro lado, entonces, sideroblástica, la falta de protoporfirina 9. Y ahora tenemos la ferropénica. La ferropénica es la que me falta hierro, y me puede faltar hierro por la epsidina, que era la que me lo secuestraba. Puede ser por falta de aporte, porque no coma, o porque no lo pueda absorber correctamente. O puede ser que lo esté perdiendo por una hemorragia, porque con la lactancia del embarazo necesito más glóbulos rojos y los consumo más porque tengo que darle de comer y tengo que servir mi cuerpo para otro ser, y entonces lo estoy consumiendo más de la cuenta de hierro. Entonces, ¿qué síntomas voy a tener? Pues si me falta hemoglobina, le falta
oxígeno a mis tejidos y nutrientes. Entonces, pues voy a estar muy cansada, me va a aparecer glositis y la lengua súper grande, palidez porque me faltan glóbulos rojos y entonces no, que era de color rojo y entonces pues no se me va a poner la piel roja, en plan rojitas, va a estar pálida, vamos a tener pica porque me falta hierro y me falta nutrientes y entonces pica es que me como lo que me encuentre, incluso la cal de la pared. Voy a notar parestesia porque no me perfunden bien los tejidos, no me perfunden bien a los nervios, entonces voy a tener alterada sensibilidad, el síndrome de pierna inquieta, el prurito porque me pica, la coliniquia porque la lengua la uña se me aplana y se me pone súper frágil porque no está bien irrigada, y el síndrome de Plummer-Vinson lo veremos después en la parte del sistema digestivo, pero básicamente, aunque lo explicaremos luego, es un tipo de problema de disfagia, es decir, un problema al tragar los sólidos porque se forma una membrana en el esófago, es decir, la mucosa del esófago se protruye hacia la luz y entonces impide que pasen los sólidos porque bloquea el paso. Y por ejemplo, como hemos dicho, que el hierro, por ejemplo, lo absorbo con la comida, pues no va a poderse absorber bien. Entonces se va a asociar con anemia ferropénica, ¿vale? Bueno, pero esto se da en el esfínter esofágico superior, esa membrana, ¿no? Esa protrusión. Pero bueno, eso lo veremos más tarde. Entonces, ¿qué va a definir bien un síndrome hemolítico? Pues vamos a ver. La anemia va a ser que sería de este tipo, va a ser normoblástica, del tipo de este de aquí, ¿no? Normoblástica, normocromática, es decir, la síntesis de hemoglobina, por así decirlo, está bien. La síntesis de del tamaño también. Normoblástica, normocromática, y vamos a ver una serie de alteraciones. La primera vamos a ver un aumento de la LDH, también vamos a ver un aumento de la bilirrubina indirecta, importante, indirecta, pero sin coluria ni acolia, lo que significa que no hay un problema en las vías biliares, sino que es un problema de los glóbulos rojos. Y una disminución de la aptoglobina. La aptoglobina es una molécula que se une pues, a la hemoglobina cuando está suelta en sangre. Entonces, normalmente la aptoglobina estaría aumentada de forma normal porque la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo. Pero si se ve disminuida es porque se me está consumiendo, porque se está uniendo a la hemoglobina. Cuando está suelta en sangre y se me une a ella, o sea, normalmente la hemoglobina está aquí y la aptoglobina está fuera. Entonces, normalmente tengo niveles normales. Pero si el glóbulo rojo se me rompe, ¿qué va a pasar? Que la aptoglobina se va a unir a la hemoglobina y entonces la concentración de aptoglobina va a disminuir porque no está sola, libre en sangre esperando a una hemoglobina con quien unirse, sino que se une. Entonces va a aumentar como el complejo aptoglobina-hemoglobina, pero la aptoglobina suelta no va a estar, entonces va a estar disminuida. Por eso vamos a verla disminuida, ¿vale? Venga. Vale, pues muy bien. Y ahora vamos a ver el diagnóstico diferencial y ya la policitemia y ya os dejo tranquila, ¿vale? Entonces, el diagnóstico diferencial entre una anemia ferropénica por enfermedad crónica, la talasemia y la sideroblástica va a ser el siguiente. Recordemos que la anemia ferropénica, la talasémica y la sideroblástica era que el volumen corpuscular va a estar disminuido y en la talasémica también. En todas va a ser hipocromática, la hemoglobina no se va a formar correctamente, excepto en la anemia sideroblástica, que recordemos que el problema era la protoporfirina, ¿vale? Entonces va a estar normo o hiper, ¿no? Y ahora el volumen corpuscular medio va a ser, como he dicho, va a estar disminuido. Y ahora el hierro en sangre, en todos disminuido porque me falta, porque lo estaba secuestrando, porque no lo absorbo correctamente
y en la talasémica porque como la estructura de hemoglobina está alterada, pues no se une correctamente, ¿no? No funciona bien. Y en la sideroblástica, pues por lo mismo, ¿no? No funciona, bueno, más bien la talasémica es que está unida a hemoglobina, pero como precipita se queda ahí como enclaustrada, y en esta, la sideroblástica, eso que he dicho antes, como no se puede unir bien, pues se queda como suelto en la sangre. Entonces, la ferritina, que son los depósitos de hierro que yo tengo en mi cuerpo, ¿cómo va a estar? Si yo no tengo buen aporte de hierro, se me va a gastar mis depósitos, mis reservas de hierro, entonces va a estar disminuido. Y la transferrina, que es una molécula que busca hierro por donde pille, o sea, para intentar transportarla para la médula ósea para sintetizar glóbulos rojos, pues va a estar súper loca, va a haber un montón buscando hierro donde haya, entonces va a estar aumentada. ¿Y cómo se van a hacer los glóbulos rojos entre sí? Pues heterogéneos. ¿Qué va a pasar en la anemia por enfermedad crónica? Hemos dicho que lo estamos secuestrando. Como estoy secuestrando el hierro, lo estoy secuestrando en mis reservas de hierro, entonces la ferritina va a estar aumentada y la transferrina va a estar disminuida porque, por así decirlo, como que está dentro de la reserva. Y mi distribución va a ser homogénea. En la talasemia hemos dicho que el problema es que están como dentro, o sea, de la hemoglobina cuando ha precipitado. Entonces, en mis reservas no tengo, va a estar disminuida. La transferrina va a estar buscando hierro por donde pueda. La diferencia con la ferropénica es que en la ferropénica los glóbulos rojos son heterogéneos, mientras que en la talasémica son normales. Y en la sideroblástica lo que habíamos dicho es que el hierro no se une bien a la hemoglobina y entonces me queda como suelto en la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se me va a acumular en mi reserva y la transferrina va a estar disminuida porque, por así decirlo, puede, con poca concentración, pues ya tengo mi reserva llena y la puedo llevar, ese hierro que está suelto en la sangre, pues lo puedo llevar de vuelta a la médula ósea, aunque otra vez se me vaya a acumular porque no se puede unir correctamente a la hemoglobina. Y el ancho, la distribución, o sea, la heterogeneidad de los glóbulos rojos, pues va a ser pues muy alta. Vale. Entonces la diferencia es que en la anemia por enfermedad crónica se me acumula, tengo una reserva muy alta, ferritina alta y la transferrina pues baja. Y la anemia ferropénica y la talasémica va a ser iguales, la reserva la voy a tener muy baja, ferritina baja y la transferrina, el que busca algo, va a estar súper desesperada buscando algo. La diferencia es que en la ferropénica el ancho de distribución pues va a ser heterogénico, mientras que en la talasémica pues va a ser normal. ¿Vale? Y ya pasamos a la policitemia. La policitemia es cuando tengo un aumento de los glóbulos rojos. Tengo demasiados. Y tenemos la primaria y la secundaria. La primaria es porque tengo una médula ósea cuyas células madre están locas y crean más de la cuenta. Entonces hay una alteración del JAK2, que es un receptor que activa la división, la proliferación, la diferenciación de esos glóbulos rojos, es decir, la síntesis de glóbulos rojos y también de glóbulos blancos, dándose lugar a una eritropoyesis descontrolada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la eritropoyetina, que habíamos dicho que era la señal que le decía a la médula ósea, trabaja y sácame el glóbulo rojo, pues va a estar disminuida porque dice, ya tengo demasiado, deja de crear, señora, deja de crear para allá. Y en la policitemia secundaria es que tengo un aumento de glóbulos rojos, pero no porque la médula ósea se me haya vuelto chalada, sino porque a mis tejidos no le llega suficiente sangre y entonces, o porque se consume mucho por los tumores, y entonces se libera el factor de hipoxia tisular, que lo que le estimulaba era al riñón para decirle, tío, que nos falta sangre, en plan, dile a la médula ósea, dile a la fábrica que cree glóbulos rojos, que me faltan. Entonces la eritropoyetina va a estar elevada. Entonces, policitemia vera es que mi médula ósea crea glóbulos rojos sin señal de nadie, en plan, yo hago lo que me da la gana, entonces la eritropoyetina, aunque no llegue, es decir, la señal de trabaja, da igual, ella es una work alcoholic
y se pone, pues voy a trabajar hasta que yo me muera. Entonces está ahí todo el día creando glóbulos rojos. Mientras que la poliциtemia secundaria es que se está consumiendo los glóbulos rojos y el oxígeno de forma exagerada o porque no llega. Entonces mi célula le dice a su jefe, la eritropoyetina, oye, aquí no me llega comida. Entonces dice, bueno, pues voy a mandarle una señal a la fábrica para que cree. Y entonces por eso la eritropoyetina está elevada. ¿Cómo ya diagnosticar? Por si la hemoglobina está mayor a 18 en el hombre o mayor a 16 en la mujer, o porque tenga el hematocrito mayor a 52 en el hombre o mayor a 48 en la mujer. Vale. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los problemas que me va a crear la policitemia? Es decir, si yo tengo un exceso de glóbulos rojos, tengo un exceso de células, mi líquido no va a ser tan líquido, va a haber más cantidad de sólidos, de células. Entonces va a estar más viscosa la sangre. Al estar más viscosa, la sangre va a circular más lentamente. Por tanto, tengo más riesgo de formarse trombo. Y va a haber una menor perfusión a los tejidos porque le llega la sangre pues más lento. O sea, vale, sí, está lleno de glóbulos rojos, pero llega más lento. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la sangre va a estar más espesa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi sistema nervioso central pues voy a estar más torpe, voy a estar confuso porque no funciona bien el cerebro, voy a tener cefalea y riesgos de ictus. Al corazón, pues una insuficiencia cardíaca porque no le llega bien la sangre y te cuesta mucho sacarla porque es muy espesa. Y riesgo de un infarto, síndrome coronario. Y a los tejidos no me llega suficiente sangre, entonces riesgo de úlcera. Y también voy a ver la piel súper roja porque tengo un exceso de glóbulos rojos y me va a picar prurito por ese exceso de glóbulos rojos. Y vamos a parar aquí porque ya llevo un montón. Y ahora pues pasamos a las plaquetas y a la serie blanca. ¡Ánimo!